Jesús nuestro Maestro, ten lástima de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esas son las palabras del Santo Evangelio el día de hoy, de 10º domingo después de Pentecostés. Nuestro Señor Jesús, ya firmemente puesto a subir hasta Jerusalén, en su viaje definitivo. En esa ocasión estaba ya pasando de Samaria hasta Galilea, yendo un poco norte para entrar en Galilea, a la frontera entre Samaria y Galilea. Eso es ya la escena de hoy. Pero ya luego después va hacia el este y por Perea hacia el sur para luego entrar en Jerusalén. Entonces está ya dejando Samaria, apenas entrando Galilea. Y justo al otro lado de la frontera, en Galilea, hubo un pueblito pequeño, quizás un pueblito fundado por los que viajan, como era la carretera principal en aquella zona. Pues el pueblito estaba al lado derecho de la carretera y al lado izquierdo de la carretera hubo una especie de jardín, una especie de parque, es decir, un pequeño río y muchos árboles. Y ahí es donde, como está fuera del pueblito, ahí está donde se congregaban varios leprosos, bastante lejos ya del pueblo, en un lugar seguro para no contaminar a los demás. Pues ellos pueden estar ahí, en esos pueblitos, pues bastante lejos de muchedumbre, pero bastante cercano para poder enterarse en las noticias corrientes. Y pues aquí están exiliados esos leprosos, pues refugiándose a los árboles donde daba sombra de los solazos de aquellos días, y también pueden beber tranquilamente del pequeño río ahí debajo de los árboles, también para lavarse de sus manos, sus brazos, sus piernas afectuados por leprosía. También se pueden refugiarse alrededor de la orilla del río. Y no importó en este momento de sus vidas, siendo ya gentil, siendo judeo, siendo samaritano, siendo galileo. No importó. Acerca del cuarto día de este viaje de Jesucristo, Jesús entró con sus 12 apóstoles al atardecer en esa zona exactamente donde estuvo ese pueblito y el lugar de los leprosos. Por fin llegaron a Galilea, como pensaban los apóstoles, ya pasando por Samaria. Ya estaban cansados después de un día de viaje. Inmediatamente los leprosos reconocieron
a este hombre de milagros. Como yo hubo mucho a hablar de él y a lo mejor en el pasado lo han visto pasar por ahí antes. Pues esos leprosos compartieron pues una vida de desgracia común, sus fobias, sus dolores, sus miedos, sus ansiedades. Y ya, viendo que sería tal Jesús, pero de lejos porque Jesús estaba entrando inmediatamente en el pueblito, no hacia ellos por el parque ese. Entonces trataron de acercarse apoyándose en sus muletillas, tratando de moverse hacia allá, pero no podían encontrarse así. Entonces, pues ya desde lejos, como Jesús ya estaba avanzando dentro del pueblito y ellos no podían entrar al pueblito, ellos desde lejos decían, empezaron a gritar: Jesús, Maestro nuestro, ten lástima de nosotros. Y Jesús se paró en silencio. Jesús oyó su grito desde el fondo de sus almas. Y Jesús, sin mover, gritó hacia ellos: Id, mostraos a los sacerdotes. Los leprosos no perdieron tiempo. Empezaron con su lentitud, asegurándose en su mirada de Jesús. Empezaron a ir hacia el borde del pueblito donde se colocó la sinagoga del pueblo, porque por ahí vivían los sacerdotes. Entonces los leprosos, 10 de ellos, alrededor de la casa del sacerdote, tocando la puerta y asegurando de ellos los certificados de salud, como fue escrito en la ley de Moisés. Entonces los cambios eran evidentes. Mientras estaban yendo hacia allá, su caminar se hacía más y más fácil. Sus brazos, sus piernas ya íntegros. Tiraron al lado sus muletillas que no necesitaban el apoyo de sostenerse en el camino. Y cada uno recibieron su certificado de salud por el sacerdote. En aquella tarde, pues los leprosos se alegraron tanto, su regocijo era tan profundo, y inmediatamente se entraron en el pueblito para compartir y dar la noticia a sus amigos del gran milagro que se habían hecho sobre ellos. Pero solamente uno, que era un samaritano, que ha cruzado la frontera hace muchos años para quedar ahí con los demás leprosos, como no tenían amigos, era un extranjero, no podían gozar con sus amigos o sus familiares, pues después de haber recibido su certificado de sacerdote de salud, no tenía a nadie con nadie compartir. Entonces, como se quedó solo, empezó a pensar en las palabras del hombre especial que le habían hecho a él: Id, mostraos a los sacerdotes. Y mientras más lo pensaba, más gozo experimentaba. Se daba cuenta de que se quedó íntegro, curado, sanado. Entonces, este samaritano empezó a correr
con rapidez hacia aquel que le había curado, glorificando a Dios mientras buscaba a Jesús, a quien lo sanó. Y fíjate que Jesús estaba en ese mismo sitio donde él gritó a los leprosos: id, mostraos a los sacerdotes. Quizás en aquel momento, como en el Evangelio de San Juan, pues quizás mandó a los 2 discípulos para ir buscar pues comida o buscar un lugar para quedar la noche para los 13. Y entonces Jesús estaba en el mismo sitio todo ese tiempo. Y ese samaritano se postró delante de Jesús, manifestando su gratitud a la persona de Jesús, agradeciéndole este gran acto de curación sobre su cuerpo. Y Jesús lo dejó manifestarlo todo, porque Jesús raramente lo vio aquel tipo de gratitud entre la gente que curaba. Entonces él se dejó llevar por ese consuelo en ver esto, pero tocado en una especie de amargura, porque Jesús ya empezaba a preguntar: ¿no son 10 los curados? ¿Y los 9 dónde están? Solamente aquello vino quien no era de la casa de Israel. ¿Y cómo sintió Jesús las penitas en su corazón por el hecho? Pero qué bendición en añadidura a quien curó que recibió él. Jesús dirigió la palabra: levántate, vete, que tu fe te ha salvado. Mientras los otros 9 leprosos han perdido estas palabras benditas de la boca del Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, un solo Dios, Dios de Dios, luz de luz. Ellos están ya tomando taquitos ahí, bebiendo sus, pues no sé, sus bebidas de fruta, carcajando, alegrándose con su curación física. Pero qué significado lo han faltado aquí en escuchar en Jesús. Mire qué bendición, añadiendo al alma del leproso. El resultado, pues Jesús le dio un consuelo perennio, una verdad que nutría hasta su alma, curando hacia su alma, dando la aprobación del cielo, dándole la importancia de toda una vida eterna, asegurándole que está en el camino de la salvación eterna, asegurando su salvación, que su fe es que te había salvado. Tu fe. Y esa fe, porque muchas veces tenemos la fe, pero nos desanimamos cuando tenemos problemas y como empezamos a dudar nuestra fe. Pero aquello Jesús, dirigiendo la palabra firme al alma, en vez de tener pachanga, está acudiendo a la iglesita, ¿verdad? A la presencia de Cristo, Eucaristía, Cristo que está delante de él, en su presencia real, afirmando tantas dichas del lado del cielo hacia su alma terrena, su alma en este lado de la eternidad. Pues así, agradeciéndole a Jesús
por sus maravillas que había obrado en él, reconociendo en vez de acudir a los ánimos mundanos. Así pues vamos a seguir a la Santa Misa pidiéndole a Dios nuestro Señor esa misma gracia de dejar que Jesús toque a nuestra alma, y pues nosotros, en vez de disfrutarlo empíricamente, pues que tengamos la ciencia y la sabiduría de acudir a Jesús para agradecerle todas las maravillas que nos había hecho a nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.